Establecer lo que significa tinieblas y luz nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, definamos tinieblas. El diccionario de la Real Academia tiene dos definiciones. Una, ignorancia, falta general de instrucción o de conocimiento, especialmente abstractos o relativos a la moral. La otra, infierno, lugar al que van las personas que mueren en pecado. Esta segunda definición no es la que la Biblia contempla. La luz, desde el diccionario, es forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones. La otra, luz natural o solar. Ahora veamos cómo define la Biblia la oscuridad y la luz. La oscuridad es producida por las tinieblas, que significan los reinos satánicos, los reinos del mal, los reinos de la destrucción humana, los reinos contra Dios. La luz es producida por Dios, que significa la verdad, el bien, la renovación humana, el reino de Dios. Dios es luz, queriendo decir que es todopoderoso, bondadoso, amoroso, puro, santo. El demonio es tenebroso, engañador, mentiroso. Al saber esto, se deja que la persona escoja a Dios o a Satanás, la luz o las tinieblas. Para comprender mejor este tema, deseo presentar el sermón "El verdadero cristiano es luz en un mundo de tinieblas". El primer punto es Dios como ejemplo de luz. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor: "Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él". Volviendo a considerar las definiciones que en varias partes de la Biblia aparecen con referencia a Dios como luz, es que Él es puro, Él es santo, Él es veraz, Él es bueno. Es decir, una cantidad de atributos que solamente los tiene Dios. Esto nos lleva a considerar que esa manera de iluminar y de mostrar de una forma diáfana, de una forma que podemos verlo y podemos ensalzarlo y glorificarlo, porque Él no muestra ningún signo de maldad, de perversidad, de malos sentimientos. Él, como Dios, no comete pecados, no tiene vicios sucios, no tiene malos hábitos. En otras palabras, es el ser más interesante por conocer, que nos ayuda a mirar cómo Él es, no solamente en los cielos, sino también en la tierra. La relación que Él tiene con los suyos, con los habitantes de la tierra, es una relación confiable, es una manifestación de su personalidad, de tal manera que no hay tacha en Él. Su conducta es correcta. Es un ser que nos inspira a lo bueno, a hacer el bien. Es un ser que nos sirve como modelo para entender cómo son las cosas buenas, cómo podemos determinar el bien para todos. En fin, Dios es un modelo muy ejemplar para cada uno de nosotros. La Biblia nos está diciendo: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Podemos entender claramente que Dios es luz. Luz para iluminar, luz para mostrar, luz para ver, luz para entender. Es un ser que vale la pena estudiar e imitar, como ya lo dije anteriormente.
Podemos decir también que la conducta de Dios es intachable, no criticable, no censurable, porque Dios es así, totalmente puro y santo delante de todos. Esta introducción la hace Juan cuando empieza a hablar de esas categorías de Dios, de esos atributos de Dios, que también son importantes conocerlos, porque nosotros, los creyentes, podemos llegar a tener alguna de estas características y presentarnos ante Dios con la intromisión de Él en nuestro corazón, con su presencia, llegar a tener ese espíritu iluminado, esa manera de presentarnos ante los demás y que podamos ser personas francas, correctas, que hablan verdad, que hablan con sinceridad. Dios es el modelo, pues, para todo ser humano que va a buscarle, que quiere conocerle y que lo más importante de Él, el mensaje de Él, es que le tengamos a Él como la luz que va a iluminar nuestras vidas, que va a mostrarnos lo correcto de Él y cómo nosotros también podemos sentir esa iluminación y que los demás también puedan ver la luz de Dios, la luz de Cristo que alumbra desde adentro y que se manifiesta en todas nuestras actitudes y conductas. Segundo punto, el verdadero cristiano es luz. Primera de Juan 1:6 nos hace esta recomendación. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este texto nos enfrenta a la realidad. Y cuando digo nos enfrenta a la realidad, es que no podemos mentirnos de quiénes somos, porque muchas veces somos ligeros de palabras, decimos muchas veces lo que no somos. Nos es mucho más fácil asegurar que somos cristianos y no serlo, porque el cristiano no es la manera en que lo creemos o lo decimos. Para ser un cristiano verdadero hay que serlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, pero también hay que exponerlo delante de los demás. Este texto nos lleva a la confrontación. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión con Dios nos demanda que tengamos la luz de Él, que Él nos ilumine para podernos mostrar ante los demás como seres de luz, como seres verdaderamente cristianos. Si decimos que somos cristianos, pero andamos en tinieblas, y aquí las tinieblas, volvamos a decir, es el error, son los vicios, son los pecados, son las inmoralidades, son las maldades que aún pueden permanecer en el ser humano y los pueden manifestar de tal manera que decir que somos cristianos, pero seguimos en el mundo haciendo las cosas del mal, siendo manipulados por Satanás y aceptando la vida vieja sin cambiarla, entonces somos mentirosos si no hablamos con verdad de lo que tenemos dentro de nosotros. Vivir en tinieblas es vivir en el error, vivir en la maldad, vivir en el pecado y mostrarlo ante los demás y ante nosotros mismos si esto es lo que pasa dentro de nosotros. Las mentiras aquí son decir lo que no somos y asegurar delante de Dios que somos sus seguidores, pero seguimos en la vida vieja, en la vida de pecado, en la vida de los vicios. Entonces, esto se contradice, porque el que está en Dios tiene la luz de Dios y entonces recibe las características de esa luz
que emana de Dios dentro de nosotros. Y como vimos, esas características son la pureza, la santidad, la benevolencia, la bondad, la limpieza espiritual y mental. Y todas estas cosas hacen que seamos llamados hijos de Dios, seamos observados como tales. Y la gente podrá decir de nosotros, verdaderamente Cristo Jesús está en ellos. Verdaderamente son imagen de Cristo Jesús. Verdaderamente Dios está en ellos. Porque esas cosas de Dios, esas formas de actuar de Dios en el cristiano deben aparecer. Permítanme leer unos referentes bíblicos que nos ayudan a comprender que ya nosotros somos luz y no tinieblas. En el libro de Efesios, capítulo 5, de los versículos 1 al 8, dicen: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Observemos cómo la palabra del Señor nos habla de ese tipo de vida que los cristianos verdaderos debemos tener. Son conductas diferentes a las que teníamos antes cuando vivíamos en tinieblas. Conductas renovadas, conductas mejoradas, conductas santificadas que son el resultado de la presencia de la luz Dios en nosotros. Es que cuando hay un verdadero cristianismo, hay verdaderas y notorias conductas que vienen de parte de Dios. Recordemos, Dios es el autor de la santidad, de la pureza, y quienes tengamos a Dios en nuestro corazón y Él invada todo nuestro ser, por supuesto, estas conductas van a ser notorias. Vamos a resplandecer. Si antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Hay una diferencia de mentalidad, de comportamiento, de acciones, y eso lo vamos a notar y también lo van a notar los demás. A eso nos llamó el Señor y debemos dar ejemplo de la presencia de la luz, o sea, de Dios, en nuestras mentes, en nuestros corazones y, por supuesto, en nuestras acciones. Tercer punto, el cristiano verdadero cada día ilumina más. Veamos esta cita en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es muy cierto, el cristiano cada día se muestra diferente. Sus acciones, sus decisiones y sus determinaciones muestran a alguien transformado desde adentro, alguien que ha tenido unas modificaciones en sus estructuras mentales, sentimentales, afectivas. Es alguien que empieza a generar otro tipo de mentalidad,
otro tipo de conducta. Y esto es precisamente dado por la presencia de la luz dentro de sí. Recordemos, quienes están en tinieblas no logran darse cuenta de lo que están haciendo, de los daños que se producen a sí mismos y le producen a otros, y estas tinieblas enmascaran todas las conductas humanas y aún más. La persona que está en tinieblas puede pensar que todo lo que hace es bueno, que todo lo que hace no tiene prohibiciones, que todo lo que hace no tiene censura, no tiene castigo. He allí la gran mentira del dueño de las tinieblas. Recordemos que las tinieblas son esas cosas que hace Satanás para ocultar aquello que Dios puso en ellos y que no es otra cosa sino la racionalización, porque al razonar podemos establecer las diferencias entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que hace las tinieblas en una persona? Que le oculta lo bueno, que no le deja actuar como corresponde, como debe ser, como manda Dios. Y entonces se complace en la maldad, como dice la palabra del Señor, vive haciendo y deshaciendo en aquello que hasta a él mismo o a ella misma le produce un daño. Sin embargo, ese tipo de ocultamiento, esa manera de no darse cuenta de lo que hace, es lo que Satanás quiere hacer en la persona para que siempre viva en la ignorancia, para que nunca conozca la verdad, para que nunca llegue a entender que su vida debe dar un vuelco. Cuando el Señor Jesucristo llega ofreciéndonos la luz del Padre, la luz de Él, y comprendemos que necesitamos esa luz y estamos abiertos a darnos cuenta que esa luz es necesaria para nosotros. Nos conviene porque nos va a transformar, nos va a mostrar qué tipo de personas somos en el momento, qué errores estamos cometiendo, cómo estamos sufriendo y cómo están sufriendo otros por nosotros. Esa revelación, esa forma de darnos cuenta de nuestras equivocaciones es lo que hace posible que tomemos la decisión de buscar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, anuncia inmediatamente la mente y el corazón lo que se llama el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es darnos cuenta precisamente de lo que estamos haciendo, de cómo hemos vivido, de observar que nuestra conducta nos va destruyendo poco a poco. Y luego de el arrepentimiento viene la petición a Cristo Jesús para que perdone nuestros pecados, perdone esa historia de vida en tinieblas, esas maneras terribles de comportarnos. Y si no son terribles, pues de esas maneras negativas y destructivas que hemos cometido y que le han hecho daño a muchas personas. Aún más entender que todas estas conductas han afectado el corazón de Dios, lo han entristecido, lo han agobiado y aún lo tienen preocupado porque Dios, en su amor infinito, le duele que el pecador siga en sus maldades. Él quiere hacer algo y por eso busca las maneras de llevar la luz a esas almas, a considerar que la luz de Él puede romper las tinieblas, esa gran oscuridad en la que están sumidas muchas personas. Y entonces, cuando hay la petición a Cristo Jesús del perdón de los pecados, inmediatamente o antes se puede decir que Dios empieza a regocijarse. Dios empieza a tener unos cambios también de sentimientos
hacia aquellos que han recibido la luz y que se han dejado iluminar para que tengan una vida de luz, una vida diferente, una vida cambiada. Conclusión. El verdadero cristiano, sí, porque tenemos que diferenciar entre los llamados cristianos, entre aquellos que no entienden lo que es el cristianismo y mucho menos ser auténtico, es que entre ese cristiano de voz, ese cristiano de nombre, pero no de ser, se establece entonces la diferencia, y la diferencia es su conducta, su mentalidad, su imagen. Y esa imagen se la da precisamente el saber que Dios es luz y que esa luz, Dios ha entrado en su corazón e empieza a cambiar esas tinieblas que hay dentro para iluminar primeramente al ser humano y que éste se dé cuenta que esas conductas negativas, dañinas, perversas, deben ser destituidas o sacadas de la mente y del corazón. Cuando el cristiano verdadero se da cuenta de toda esa suciedad, toda esa neblina y todas esas cosas malas y perversas que tiene, pues procede a pedirle a Dios primero que se las limpie, que se las quite, que impacte con su luz esas tinieblas y que también le dé la sabiduría y la fortaleza para empezar a hacer una limpieza conjunta entre Dios y él para que todas esas cosas vayan saliendo. ¿Qué es lo que va saliendo? Va saliendo aquello que es pecado, que es maldad, que es error, que son vicios. En la medida en que se van descubriendo, se va pidiendo a Dios la ayuda y se va a hacer el propósito. Se va a tomar la decisión de no repetición de esas conductas. Entonces, si eso se da, pues la persona no va a tener ninguna manera de reproducirlas porque van siendo sacadas, van siendo impactadas por la luz de Dios y ya no se exteriorizan, sobre todas aquellas que están en la mente, que están en el corazón y que son propulsoras de muchas conductas que tiene la persona que está en tinieblas. Qué interesante es poder decir que Dios es nuestro ejemplo de luz. Si Él es luz, Él es puro, Él es santo, Él es bueno, Él hace todo sabiamente. Asimismo, quien tiene la luz de Dios debe hacer lo mismo que Dios. Y no es difícil. La Biblia nos lo está diciendo que seamos luz como Dios es luz. O sea que sí se puede hacer. No es cuestión de pensar que como es Dios, como es todopoderoso, como es disciplinado mental y sentimentalmente lo puede hacer Él. No, también lo podemos hacer cada uno de nosotros. Recordemos que el verdadero cristiano es luz. En otras palabras, la iluminación de Dios tiene que salir de alguna manera y tiene que mostrarse ante la persona y ante el mundo. Y finalmente el verdadero cristiano cada día ilumina más. Una de las cosas hermosas que vemos en la persona que empieza a vivir el cristianismo, el verdadero cristianismo es esa, que se va perfeccionando poco a poco, se va mostrando como un ser diferente, va dejando a un lado una cantidad de hechos y de conductas que no correspondían o no corresponden a la nueva vida en Cristo Jesús. Mencionamos que quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Entonces las cosas viejas pasan y ahora empiezan las cosas nuevas. Recordemos también las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, diciéndole de cierto te digo, que es necesario vivir de nuevo.
Y este vivir de nuevo es nueva creación, nueva mentalidad, nueva conducta. Y esto es lo que plantea la palabra del Señor en muchos textos que iremos viendo poco a poco. La aplicación de este mensaje es: todos podemos ser verdaderos cristianos. El que no lo es, como corresponde al planteamiento de las Sagradas Escrituras, pues al recibir estos mensajes debe ir entrando en razón y ver que realmente no tiene los comportamientos de alguien que tiene a Dios, que tiene al santo, que tiene al puro, que tiene al bueno, el grandioso, el todopoderoso dentro, sino tiene esta certeza que Él esté en su corazón. Pues hacer una oración y decirle a Dios: yo quiero que entres a mi corazón, yo quiero que tú estés en mí, yo quiero que tu presencia ilumine mi vida, me muestre estas tinieblas que yo tengo, me las quites porque no quiero vivir con ellas, y me muestres qué tipo de vida debo vivir ahora teniéndote. Esta petición va a lograr ese efecto. La presencia de Dios en él va a mostrarse muy atento, muy dispuesto, sobre todo dispuesto a lograr esa luz que debe salir de él. Tenemos la ayuda de Dios en ese sentido. Y cada día ser mejor, cada día comportarse como aquel en el que habita Dios, en el que Dios se manifiesta. Porque recordemos, el verdadero cristiano de cierta manera es la imagen de Dios. Es como Dios se muestra ante sí y ante los demás. Por eso el cristiano verdadero tiene ese conocimiento, esa sabiduría, pero también tiene ese deseo de ir mostrando cada día el poder de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, la luz de Dios, la santidad de Dios. Espero que este mensaje haya sido muy importante para tu vida en este día y que puedas lograr entender lo que significa ser luz, porque Dios es luz y los que tienen a Dios en su corazón reflejan la luz de Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.